¿Listo? Ya está grabando. Amén. Pues buenas noches, dichosos. Vuelvo a coincidir que entre menos estemos aquí, que obviamente no es la idea, pero somos dichosos, ¿no? De poder apartar ese tiempo, de poder administrarlo y poder escuchar el mensaje. El día de hoy espero que nos vayamos renovados con una enseñanza, al menos con una cita que nos quedemos y que tomemos y la pongamos en práctica. Es más que suficiente y aparte de que agradamos a Dios. Siempre, digo nada más como paréntesis, siempre la carne y el lado malo pues se está oponiendo, ¿no? Y yo decía, ay, pues que lleva mucho para que no vaya nadie y no predicar. Pero pues no, aparte de que me gusta, me libero, y a veces Manuel me decía una vez que a veces de tanto leer y te llenas y tienes que sacarlo y compartirlo eso. Hay un punto en donde ya llegas al límite y ya ni siquiera estás digiriendo bien la información. Pero aquí estamos de este lado. El día de hoy vamos a hablar acerca de la sabiduría. ¿Por qué de la sabiduría? Siempre en mis oraciones y el primer pasaje bíblico que me vino a la mente cuando Dios me dijo que hablara de esto, pues fue en 2 de Crónicas 1, cuando Salomón le pide sabiduría a Dios por medio de un sueño. Yo el día de hoy te quiero hacer nada más una pregunta y ver qué es lo que hay en tu mente, en tu corazón. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas sabiduría? Conocimiento, por aquí el chico preparatoriano. Pastor, a ver, ayúdame con una palabra que en cuanto yo dije sabiduría, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Carnalmente me vino inteligencia. Inteligencia. Y espiritualmente me vino revelación. Revelación. Que ahorita lo vamos a ver, pero la inteligencia sí es parte y es espiritualmente es parte de la sabiduría. Discernimiento, sí, amén. Buen juicio. Buen juicio, está, sí. Entonces no andamos tan perdidos. Decisiones correctas. Decisiones correctas, sí, decisiones correctas, y de ahí voy a partir, porque yo escribo aquí, todo radica en tomar una decisión. Todo en la vida es una decisión, desde que te levantas, desde que te duermes, tú lo decides. Tú decides a qué horas te levantas, tú decides a qué horas pones el despertador, tú decides a qué hora te duermes, pero todo inicia con una decisión. Entonces, lo que siempre pido en mi oración, y algo que he aprendido con el tiempo, con el poco tiempo que llevo en la palabra, es que dar gracias, ¿no? Por todo lo que nos ama Dios y por ese amor nos da. Y pedir no vienes, sino agarrar el ejemplo de Salomón y mejor pedir sabiduría para poder tomar las mejores decisiones, las decisiones que estén conforme al propósito por el cual Dios te creó. Entonces, sí, a partir de las decisiones. Igual vamos a leer, para que no se nos olvide, vamos a leer ese pasaje de 2 de Crónicas 1, igual desde el 1. ¿Me lo puedes voltear tantito para...? Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino. Y Jehová ¿Me puedes poner Dios habla hoy, por favor? Ahí, ahora sí. Sí es 2 de Crónicas, ¿verdad? Sí. Ok. Salomón, hijo de David, consiguió fortalecer su reinado con la ayuda del Señor, que aumentó muchísimo su poder. Entonces llamó a todo Israel, los jefes militares, a los principales funcionarios y a todos los jefes de familia que tenían autoridad en Israel. No, ¿sabes qué? Ahí no es. Bueno, es que yo quería leer todo el pasaje, pero bájate al 7. Ahí. Mira, voy a leer desde el 7, pues sí, desde el 7. Y aquella misma noche Dios se apareció a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras y te lo daré. Aquí yo les hago una pausa y pues acuérdense que no es
Sergio, no es Checo, sino que es Dios preguntándoles a ustedes qué es lo que quieren, ¿no? Salomón le respondió a Dios: tú trataste con bondad a mi padre David y a mí me pusiste a reinar en su lugar. Ahora pues, Dios, Señor, cumple con lo que dijiste a David mi padre, ya que me hiciste rey de un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. 10. Por tanto, dame sabiduría y conocimiento para digerir, lo que decían por allá, para dirigir este pueblo. Porque ¿en quién va a gobernar este pueblo tuyo tan grande? Entonces, aquí, para empezar, lo que yo me ponía a analizar era por qué Salomón pide sabiduría. Y había dos cosas que pues, me llevaban a la conclusión. La primera es, y más arriba dice que porque él seguía los estatutos de su padre y amaba al Señor. Y la otra es que como su papá David le había dejado una enorme, entonces no sufría de carencias, ¿no? Y lo que yo decía era que para poderle haber pedido sabiduría, en ese momento Salomón ya tenía algo de sabiduría, para no haber pedido hacerse más rico o para no tener más tierras. Ya tenía una pizca de sabiduría para poder haber pedido eso. Bueno, eso fue a mí lo primero que se me vino, ¿no?, a la mente. Vamos a Proverbios 9:12. Proverbios, se las voy a leer también en otra versión, porque me gustó cómo dice aquí. Y es Proverbios 9:12, aquí está. En Dios habla hoy, dice: si eres sabio, tuyo será el provecho; si eres insolente, tuya será la responsabilidad. Y como me gusta siempre leerlo en varias versiones para que Dios yo digo, pues todo lo que hay aquí Dios lo pudo autorizar de alguna forma o lo pudo crear. Entonces yo digo, pues si las versiones están para que algunas personas las puedan entender, pues a mí siempre me gusta estarlas comparando, ¿no? Y en la NTV, Nueva Traducción Viviente, dice: si te haces sabio, serás tú quien se beneficie. Si desprecias la sabiduría, serás tú quien sufra. Entonces, pues, híjole, la verdad es que me pegó, porque le di la vuelta y me pregunté, ¿de qué estás sufriendo? Dice: serás tú quien sufra si desprecias la sabiduría. Quiere decir que si estás sufriendo en algo, la pregunta aquí es: ¿en qué están sufriendo ustedes? Y como siempre, pues, quien escribe el mensaje y quien le está revelando eso, pues es con quien primero le llega el mensaje. Y quise hacer análisis de en qué momento desprecié la sabiduría. Entonces ahora Dios les pregunta, aparte de que ya les preguntó que qué quieren, que el consejo sería que pidieran sabiduría, y ahorita lo vamos a abundar más. Pero en qué ámbito o en qué rol de tu vida que estás jugando el día a día estás sufriendo. Y si sí estás sufriendo, quiere decir que en algún momento o momentos o días, meses, años, despreciaste la sabiduría. ¿De qué sufres? Yo pongo aquí. Si estás sufriendo, despreciaste la sabiduría por necedad. Proverbios 14:6. El insolente busca la sabiduría. El insolente busca sabiduría y no la encuentra. Pero el inteligente, el saber es cosa fácil. O sea que para nosotros los inteligentes buscar la sabiduría es algo fácil. Además, ¿por qué es fácil para nosotros? Porque está en todos lados. Y quiero que leamos un pasaje, Proverbios 1:20, y nos vamos a dar cuenta cómo no hay
No hay pretextos para poder tener la sabiduría. Proverbios 1:20 al 33, que bueno, es casi todo el pasaje. Por calles y avenidas la sabiduría hace oír su voz, proclama sus palabras por las puertas, por los puntos más concurridos de la ciudad. Jóvenes inexpertos, burlones y necios. Y bueno, hago un paréntesis aquí, pero todo lo vayamos trasladando al tiempo actual. Por ejemplo, dice puntos concurridos de la ciudad, en donde hay más movimiento. Y no porque no se hable de Dios, puede haber sabiduría, porque hay ricos que no son, pues sí, cristianos, o hay millonarios que a lo mejor no se congregan. Y algunos a lo mejor que sí, que ya cada quien pues va a rendir cuentas al final, ¿no? Jóvenes inexpertos, jóvenes a lo mejor no se refiere, jóvenes en la palabra, jóvenes de edad, etcétera, ¿no? Burlones y necios, ¿hasta cuándo amarán la inexperiencia? No, hasta ahorita pues no hay nadie experto en todo, ni nadie perfecto en todo. Entonces en alguna parte de nuestra vida somos inexpertos. ¿Dónde me quedé? Inexperiencia. Y hallarán placer en sus burlas y desprecian el saber. Presten atención a mis correcciones y yo colmaré de mi espíritu, les daré a conocer mis pensamientos. Yo los he llamado, los he invitado a venir, pero ustedes no han querido hacerme caso. Al contrario, han rechazado mis consejos. La palabra proverbio, yo la investigué y quiere decir consejo, quiere decir, un sinónimo de consejo es, a ver, ayúdenme, un sinónimo de consejo. Opinión no, porque eso queda así como que puede ser ayuda, pero es un consejo, pero por parte de Dios. La palabra proverbio viene de consejo. ¿Dónde me quedé? Al contrario, rechazaron mis consejos, o los proverbios. Los proverbios fueron escritos por Salomón, pero inspirados por Dios, ¿no? No han querido recibir mi corrección. Ya me tocará reír cuando les llegue la desgracia. Y pues aquí sí está durito, ¿no? Porque aquí es donde regreso a la primera cita del Proverbios 9:12. Si quieres no vayas, pero es la primera cita que leí, en donde dice que si sufriste, que si estás sufriendo en algo es porque despreciaste la sabiduría. Entonces, cuando estás sufriendo, pues aquí Dios es, pues sí, es misericordioso y tiene amor por nosotros, pero la consecuencia de las malas decisiones, pues no te las va a quitar. Ya me tocará reír cuando les llegue la desgracia, ya me burlaré cuando estén muertos de miedo, cuando vengan sobre ustedes temores y problemas, desesperación y angustia, como un torbellino que todo lo destruye. Y la verdad, pues digo, les soy sincero, sí me he encontrado en ese momento de problemas, en ese momento de angustia, en ese momento de miedo, y pues sí, me cayó realmente en algún momento. Si ustedes también han estado en eso es porque han despreciado la sabiduría. Y como dice al principio en ese mismo pasaje, que la sabiduría está en todos lados. Y ahorita vamos a ver, la sabiduría es igual a Dios. Ahorita vamos a esa cita. Y dice que, bueno, recordemos que Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Quiere decir que está en todos lados. Y si Dios es la sabiduría, entonces la sabiduría está en todos lados. Amén. Ese día llamarán, pero no responderé. Me buscarán, pero no me encontrarán. Pues desprecian la sabiduría. Ahí está, ¿no? Y no quieren honrar al Señor. No desean recibir mis consejos. Desprecian mis correcciones. Pues sufrirán las consecuencias de su conducta. O sea, siembra cosecha, ¿no? Quedarán hartos de sus malas intenciones. Dice mi jefe que el mundo está lleno de buenas intenciones.
Ay, intenté hacer esto. Si lo hubieran querido hacer desde un inicio, no fueran intenciones, sino que hubiera sido algo que hubieran hecho bien. Es que me pierdo. ¿En dónde voy? Quedarán hartos de sus malas intenciones. Quedarán hartos de sus malas intenciones. A los inexpertos los mata su falta de experiencia, y a los necios los destruye su despreocupación. Pero el que me preste atención vivirá en paz y sin temor de ningún peligro. Entonces aquí está la pregunta del millón, ¿no? Pues ¿quién quiere paz? ¿Quién quiere vivir en paz? Todos, ¿no? Entonces no hay que despreciar la sabiduría. Vamos al pasaje en donde dice que Dios es poder y sabiduría. Por aquí está. Primera de Corintios 1:24. Pero para los que Dios ha llamado, sean judíos, griegos, morenos, chaparros, gordos, altos, flacos, como sea, este Mesías o Jesucristo, Mesías quiere decir Jesucristo, es el poder y la sabiduría de Dios. O sea, es el poder que Dios nos ha dado para gobernar en esta tierra, y sabiduría de Dios. Amén. Y bueno, pues de inmediatamente se me viene a la mente la congregación, porque pues este lugar, dos cosas: debería de estar lleno, y a lo mejor deberíamos estar en algún otro lugar, auditorio más grande y propio y formado, ¿no? Pero debería estar lleno, pero no están aquí. Aquí se emite un mensaje de sabiduría para que lleves una nueva vida. Esa sabiduría, a final de cuentas, es para que tú lleves una nueva vida y mejor, a partir de las decisiones que tomes. No sirve de nada y ya lo hemos visto y lo han repetido infinidad de veces, que se nos diga el mensaje, que se nos diga la cita, pero si no la ponemos en práctica, realmente no vale de nada. Aunque tengamos nuestra Biblia en el celular, en físico, aunque nos sepamos los proverbios, aunque nos sepamos un salmo, si no lo ponemos en práctica, realmente no te sirve de mucho. Que es peor, ni siquiera congregarse, ¿no? Entonces, si no se congregan, aquí yo pongo, desprecian la sabiduría. Y después, pues sí, eso se escucha medio fuerte, pero pues así yo empiezo a escribir y agarro una cita y empiezo y me voy inspirando y yo sé que es Dios el que te está poniendo las palabras y las vas. Yo creo que a más de algunos les ha pasado. Y yo dije, y me decía, pues es que desprecian la sabiduría, desprecian venir, y después nos ponen a orar porque ya le pasó algo, después nos ponen a orar porque se enfermó, después nos ponen a orar porque tiene deudas, después nos ponen a orar, y pues bueno, nosotros, como del amor que Dios ha puesto en nosotros y como buenos hermanos, hijos de Dios, pues tenemos que orar, ¿no? Y lo que yo siempre pongo, ahí tenemos un chat de oración, lo que yo siempre pongo es que por esa persona que oremos, que le digan por medio de quién vino el mensaje, para que reconozca quién le hizo el milagro. Porque sí, a lo mejor apareció y ya, porque y son pocos los que oran, pero hasta yo me da coraje. Dije, pues en el caso particular de Chely, yo dije, pues que aparezca, señor, porque es un joven, y me puse con una agresividad. Dice que los hijos de Dios arrebatan las promesas con agresividad. No me enojé, pero sí decía, Dios, yo declaro que aparece. Y no dije que les diera su merecido a los que lo secuestraron, pero que también les llegara el mensaje para que se pudieran arrepentir. Pero es mejor ser agresivos para arrebatar esas, y más de alguno oramos, ¿no? Y qué bueno que pues apareció, digo, está con vida, ¿no? Pero aquí lo que siempre me queda es que le digan de parte de quién viene. Ok, vamos a algo bien interesante. Dos tipos de sabiduría.
La buena y la mala, Dios, el diablo, y ahorita lo vamos a entender muy bien, ¿no? Vamos a Santiago 3:13. Santiago 3:13. Si entre ustedes hay alguno sabio y entendido, que lo demuestre con su buena conducta. Allá Héctor nos decía, buen juicio, con la humildad que su sabiduría le da. De hecho, la humildad es un fruto del Espíritu Santo, que tiene que ver mucho con las dos sabidurías. Ahorita lo explicamos. Pero si ustedes dejan que la envidia les amargue el corazón y hacen las cosas por rivalidad, entonces no tienen de qué enorgullecerse, y están faltando a la verdad. Ya sabemos, la verdad es Dios, ¿no? O Jesús. Porque esta sabiduría no es la que viene de Dios, sino que es la sabiduría de este mundo. Fíjate, 15, Coque, vete a la Reina Valera y dice, en vez de este mundo, dice diabólica. Terrenal, dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino la terrenal, animal y diabólica. Entonces, pues muy clarito y textual dice que cuando tú tengas, ahora sí ya, si quieres regrésate a la otra, nada más que era, cuando tú tengas amargado el corazón, cuando hagas las cosas por rivalidad, cuando estés faltando a la verdad, que es Dios, estás viviendo en una sabiduría terrenal o en la del mundo o la diabólica. Todas las ideas que se te van a venir o todo pensamiento para hacer algo va a ser diabólico, va a ser para mal y no para bien. Porque esta sabiduría, dice, donde hay envidias, cuando tengas envidia y rivalidades, hay también desorden y toda clase de maldad por los que tienen, pero los que tenemos la sabiduría que viene de Dios, llevan ante todo una vida pura, y además somos pacíficos, somos bondadosos, somos dóciles, somos también compasivos, imparciales y sinceros, y hacemos siempre el bien. Y los que procuran la paz, siembran paz para recoger un fruto de la justicia. Entonces digo, está muy claro, y como sabemos, Dios nos ha dado un espíritu, y ese espíritu tiene dos frutos, es igual. El espíritu de Dios, si vivimos en el espíritu de Dios, tendríamos y tenemos que ser amorosos, pacientes, humildes, mansos. En cambio, si damos fruto del otro espíritu, que es el diabólico o el del mundo, es cuando nos enojamos, es cuando tenemos ira, cuando somos envidiosos, etcétera, 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 y toda esa clase de cosas malas. ¿Y cuál es la técnica? O sea, porque es muy fácil decirlo, pero la técnica aquí es que mejor te detengas, que te detengas en ese punto en donde estás a punto de enojarte, en donde estás a punto de gritarle a alguien, porque en ese momento dejas de dar fruto del Espíritu de Dios. Y a lo mejor estás con tu esposa y le gritas y tienes un vaso al lado, y la sabiduría va a ser que lo agarras y se lo avientas. Ese puede ser sabiduría del enemigo. Esa es la diabólica. Y entre otras cosas más, fue lo primero que se me vino a la mente, ¿no? Celos también dice aquí, en Reina Valera dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda clase de obra perversa. Pero bueno, vamos a ver un ejemplo de la sabiduría, Job 28:28. Y dijo Dios a nosotros, a los que estamos aquí, servir fielmente al Señor, eso es sabiduría. Ahí voy a hacer una pausa y preguntarles, o que se hagan ustedes la pregunta, ¿cómo y en qué lo sirven a Dios?
Ahí es la sabiduría, y no es el principio, porque sabemos que el principio de la sabiduría es el temor u honrar, que está en Proverbios 1:7. La sabiduría comienza por honrar al Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Otra vez, necedad y desprecio. Entonces yo creo que necedad y desprecio son frutos del enemigo o del mundo terrenal, ¿no? Regresamos a servir fielmente al Señor, eso es sabiduría. Servirlo y fielmente, dos cosas que van de la mano y dos cosas separadas. Apartarse del mal, eso es inteligencia. Y aquí fue cuando me entró la duda entre la inteligencia y la sabiduría. Perdón, entre la inteligencia y la sabiduría. Y encontré una definición en el internet que me gustó, pero decía que la inteligencia era una serie de sucesos. La inteligencia es una serie de decisiones que van formando una experiencia y que se va convirtiendo en sabiduría. Entonces, para ser sabio, primero tenemos que ser inteligentes. Salomón era totalmente inteligente y tenía una parte de sabiduría. Y aquí puse algo: servir a Dios es sabiduría. Estarás en sus negocios, estarás trabajando para Él. Apartarte del mal es la inteligencia, tomar la decisión de apartarte de eso. Y se me vino aquí a la mente cuando estaba escribiendo el mensaje, hubo un aniversario de la iglesia del pastor, de nuestro pastor, del apóstol, y decía que pues tienen 25 años de trayectoria, infinidad de milagros, infinidad de obras, etcétera, etcétera, ministerios, profecías, no sé, todo, ¿no? Y en ese apartado decían que sus hijos no les habían prohibido ir a antros. Puso el ejemplo de antros. Comentaban que para qué ibas a un antro si no te edificaba. Pero eso lo decían los hijos, que no iban a los antros porque no les edificaba. Entonces decidían y tomaban la decisión de mejor no ir. Tomar la decisión de no ir o no juntarte con alguien, eso es inteligencia. Pues conforme tienes las situaciones y las vas tomando con inteligencia, a través de ello lo conviertes en sabiduría. Ya para cuando se te esté presentando reuniones, ese mismo viernes a mí me habían invitado a una fiesta y a lo mejor no es malo como dice la palabra, y de hecho está la cita que todo te es permitido, mas no todo te conviene, pero yo tenía la decisión de ir a la cena del aniversario o irme de fiesta. Irme de fiesta, pues, que implica muchas cosas: tomar, no tomar, tomar poco, tomar mucho, comer, cenar, etcétera, ¿no? Pero si no me edificaba en ese momento, yo tomé la decisión de no ir, porque no me edifica. Voy a cerrar aquí con una cita para ir por el tiempo. Este tema es muy amplio, vienen muchísimos ejemplos. Tú le pones sabiduría en el internet y te aparecen miles. Y yo puse las que creí más importantes y las que Dios me iba revelando conforme vas escribiendo y se te vienen las citas. Voy a cerrar Proverbios 19:8. Es que sí, me quedan más citas, pero ok. El que aprende y pone en práctica lo aprendido se estima a sí mismo y prospera. En Dios habla hoy dice: el sabio es el que pone en práctica la palabra. A ver, ¿cuál de Dios habla hoy? ¿Es esa? Entonces, a ver, Reina Valera. Digo, lo leí en los dos y cualquiera dice lo mismo, pero para que lo podamos entender, ¿no? El que posee entendimiento ama su alma. El que cuida la inteligencia hallará el bien. El sabio es el que pone en práctica la palabra.
El que aprende y pone en práctica lo aprendido se estima a sí mismo y prospera. Yo de aquí saco varias reflexiones y quiero darles el testimonio que mi primer